Yo le voy a poner varios ejemplos de mi vida. Aquí está esto de acá. Varios ejemplos de mi vida. Yo estuve en un grupo, yo les he dicho muchas veces acá, y una de las cosas que este grupo siempre manejó es el fin del mundo. El mundo se va a acabar, este mundo está vuelto en mierda y esto se va a acabar, como dijo Jesús. Y todo se sustenta con la Biblia y con documentos, y no quedará piedra sobre piedra. Y entonces vas amasando en tu mente la idea de que no hay nada que hacer, de que el mundo se va a acabar y todo esto se va a acabar y todo esto se va a acabar. Y eso tiene una consecuencia en la forma en que vives, en este caso en la forma en que yo vivía. Le voy a dar ejemplos. En lo personal, en lo laboral, yo siempre he sido independiente. Yo antes tenía un negocio de electrónica. Yo tenía un taller de electrónica junto con un compañero y los dos trabajábamos allí. La forma en que yo trabajaba la electrónica estaba ajustada a mi creencia del fin del mundo. ¿Cómo así? Para mí era más importante hacer otras cosas que atender mi negocio. Es decir, que si yo tenía que dar una conferencia, yo tenía que ir a tal lado, yo lo hacía por encima de mi horario, lo hacía por encima de todo eso. ¿Y cuál era la consecuencia? Lo que en el mundo pasa. Si usted no se dedica a trabajar, no va a tener los ingresos necesarios y no va a poder darle a sus hijos lo que necesita. Y eso me pasó a mí. Andaba corto porque para mí, ¿para qué dedicarme a eso si el mundo se iba a acabar? Estoy hablando desde el año 2004 que empecé en esa dimensión. La otra, por ejemplo, pagaba arriendo. Nunca se me ocurrió pensar en una casa para mis hijos porque el mundo se va a acabar. Nunca pensé en una casa para mis hijos que por qué si es mejor comprar en los remanentes, allá donde están las montañas, porque todo esto se va a destruir. Y mientras todos los meses tenía que correr para pagar un arriendo. Entonces, son las cosas. Ya una vez salí de esta organización, ya mis hijos tienen su casa. Se dieron las cosas, me dediqué y hoy mis hijos tienen su casa. Ya no me toca pagar arriendo porque ellos tienen su casa. Y si lo hubiese hecho antes, más me hubiese descansado, más lo hubiese logrado rápidamente, le hubiese dado a mi casa a los hijos y no tendría que pagar el corre-corre en el que andaba. Proyecciones de negocio, proyección para que mi negocio me diese más ingresos, no me interesaba. Vivía aquí colgado y mis hijos lo sentían, mi esposa lo sentía, todo el mundo lo sentía, pero estábamos en el propósito eterno. Y el propósito eterno no da para comer. Da para que estés ahí medio. Y no me importaba nada. Mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, las veía cada 2 meses, cada 3 meses. A veces habían cumpleaños que no iba de ellos. Y ellos en un grito por allá, mudo, me querían, pero yo estaba en mi viaje del fin del mundo. Mis amigos, no tenía amigo de nadie. Nada. La vida mía se centraba en el fin del mundo, en enseñarle a otros porque el mundo se va a acabar, porque tenemos que recoger a los 144,000, porque todo el cuento, y yo no tenía vida de nada. ¿Qué pasó un día? ¿Qué pasó un día? Un hombre que se dedicó todos los días de su vida dejando tiempo con sus hijos, dejando tiempo para su trabajo, dejando tiempo para con su familia, dejando todo para dedicárselo a buscar a los 144,000 que hicieron un día, me votaron, me echaron de esa organización. ¿Y cómo quedé? Eso es una cachetada de la vida. Una cachetada de la vida. Para mí, se los digo aquí, Visión Noticiosa la hago cada 11 años, la hago hace 11 años, 2012, 2013. Cada noticia de un misil que alguien tiraba, para mí era la Tercera Guerra Mundial. Para mí, cualquiera que dijera un discurso en la ONU, ese es el dragón. Todos los días esa era la vida. El conflicto que decía en su momento que era la Tercera Guerra Mundial, resulta que no. Pero vivía de que todo lo que pasaba era el fin del mundo. Pero la vida me enseñó, como dijo la imagen de Lili, me echaron.
Y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Para alguien pudo haber sido, uy, te echaron, qué gente mala. No, yo le agradezco que me hayan echado porque yo no tenía vida. Hoy vivo. Hoy vivo y le dedico tiempo a mis hijos, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. ¿En qué puedo ayudar? Aquí estoy. Vivo. Antes no vivía. Entonces uno cree que el vivir, como te lo enseñan en estas organizaciones, es renunciar al mundo, es dejar el mundo, es dejar a tu familia, porque estás en el propósito eterno. Eso es falso. Lo social te dejó de interesar, porque estás en el espíritu, tú crees que estás en el espíritu, estás ido en el espíritu. No, eso no es así. Y se lo está diciendo alguien que lo sabe. Es decir, todo lo que está usted aquí ni se imagina la condición de fanatismo que uno logra, que yo logré tener. La profecía, cualquier vaina que ocurría, uno en su fanatismo la acomoda para ver que se está cumpliendo. Falso, no se cumple. Eso no es así. El fanatismo no te deja ver el símbolo profético. Eso lo aprendí hoy. ¿Hoy qué aprendí? La prudencia, el esperar, lo que yo sepa en el momento justo, no cuando yo crea o quiera para ser el que dijo por primera vez eso, me enseñe. Las teorías de conspiración yo tenía todas las teorías de conspiración yo las manejaba, todas. Y aprendí que hay unas cosas de esas que no son ciertas. Hay unas que sí, otras que no, pero para mí eran todas. Todo lo que sonara conspiración, eso era. Entonces, señores, ustedes están viendo una persona metida en esa vaina. Y hoy salió y ve con el conocimiento la vida desde otra perspectiva. Entiende que el avance del espíritu está en compartir con tu nene, con tu nena, con tu hijo. Ahí estás aprendiendo, ahí estás enseñando, no metido en un salón de conferencias simplemente, o metido en el monte por allá aislado del mundo porque te enseñaron de que tienes que aislarte del bullicioso ruido de los poderes del mundo que te controlan. Yo estuve así. Por eso, ustedes ven este noticiero y este noticiero tiene como conocimiento el resultado de que alguien vivió toda esa locura y hoy tiene una visión diferente porque aprendió. Sin renunciar a la necesidad de la transformación, sin renunciar a las verdades del conocimiento, pero con la prudencia y con el equilibrio que eso merece y que necesita, porque nosotros los seres humanos nos fanatizamos, pero facilito. Y le está hablando a alguien que lo hizo, no le estoy hablando porque lo leí en un libro, porque alguien me lo contó, porque se lo vio otra persona. Yo lo hice. Y muchas veces cuando los veo, cuando los escucho, cuando los leo, me veo reflejado en cómo pensaba yo, en qué pensaba yo. Muchos han dejado casas, han dejado familias, han dejado parejas, porque creen que ese es el camino. Y después, con el tiempo, se dan cuenta que por ahí no era. Entonces, el contenido de todas estas reflexiones es para advertirles, guarden equilibrio, guarden prudencia. No es todo como nos lo dicen por ahí. Procéselo, dúdelo. A nosotros en esta organización nos enseñaron que dudar era cosa de hombres inferiores. Imagínense el dudar. Entonces, por ejemplo, en Descubriendo, la última que hicimos fue la del señor Maussan. Entonces, ¿cuál es el fanatismo? El fanatismo es que si Maussan mostró unas momias de y sé que y la conspiración y no deja Maussan es cierto. No, yo ya no soy así. Dudo de Maussan. Ay, ¿por qué va a dudar? ¿Por qué no puedo dudar de Maussan? ¿Por qué? A ver. Yo a otro tipo le creí todo y después me di cuenta que no era así, porque no dudé. Entonces el aprendizaje que me ha dado la vida me dice hoy, duda es sano, es prudente.
O salgo, no, eso es mentira lo de Maussan. No, tampoco. Mi alma. Tiempo. Para las verdades, el tiempo. Pero nosotros queremos ser determinantes ya. Maussan habló ayer y entonces ya yo tengo que tener la respuesta de si fue verdad o no fue verdad. No, ya yo no me meto en ese viaje. Neil, ¿tú qué dices? Pues la verdad no sé. No, Neil, pero tú tanto que investigas. La verdad no sé. Voy a esperar. Entonces, todo esto lo digo por eso. Porque los que se conectan a esta emisión de Visión Noticias son buscadores. Y yo sé cómo piensan ustedes, sé cómo sienten ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy metido en esto y yo hice muchas cosas, aprendí. Y cuando los leo, voy sintiendo y voy sintiendo y les advierto para dónde van de no abrir y entender con equilibrio las cosas. Ese es el tema. Entonces, una reflexión que he querido hacer porque me parece importante en ustedes. Miren,